En este capítulo hablaremos del Renacimiento, un periodo artístico que surge en el siglo XV y hasta el XVI, surge en Florencia, en Italia, y se expande por toda Europa con distintos matices según el país. El Renacimiento se basa en la cultura grecorromana y sigue sus preceptos en muchas de las disciplinas artísticas, también intelectuales, la literatura, la música, la filosofía. El surgimiento de las figuras de los mecenas es fundamental para la consolidación de muchos artistas de renombre en el siglo XV italiano. Por ejemplo, Ludovico Sforza patrocinó a Leonardo da Vinci. Lorenzo de Médicis patrocinó a Miguel Ángel. León X a Rafael y el Papa Julio II a Donatello. Este último un poco mayor que los anteriores, es simplemente para nombrar algunos de los nombres más importantes y sobresalientes del Renacimiento italiano, cuyo eje fundamental fue el humanismo. El hombre como centro de las artes y del pensamiento occidental. Estamos pues ante la Catedral de Florencia. Se trata de la Catedral de Santa María del Fiore, Santa María de la Flor, ya que su cúpula fue construida inspirado en la flor del lirio, símbolo de la ciudad. Filippo Brunelleschi, quien fuese su arquitecto y precursor de la perspectiva también, de la perspectiva lineal, la diseña y la construye inspirado en estas formas de la flor de lirio, y es una de las cúpulas más importantes de la época. Cuenta con unos 115 metros de alto, 45 metros de diámetro. En su interior tiene una cantidad importante y hermosísima de frescos narrativos, y cuenta con su planta que se distancia de las plantas tradicionales románicas y góticas. Ya no es tan marcado el asunto de la cruz latina. Simplemente tenemos tres naves muy grandes con un recorrido bastante amplio, un altar que es precedido por esta gran cúpula y unos altares secundarios con estas cúpulas satélites, un campanario que nos recuerda estas construcciones románicas y el baptisterio. Esta catedral empieza a construirse en el año 1296 y solo se finaliza hasta el 1466. Bien, estamos ante el Palacio Medici Riccardi. Construido en 1444 por Michelozzo di Bartolomeo, uno de tantos palacios y construcciones dedicadas a los banqueros y a los políticos poderosos de esa Italia, que tenía un florecimiento económico importante y que abonó el terreno para el comercio de arte en las grandes ciudades. Vemos como la iglesia de Santa María de la Consolazione tiene una planta central, es decir, alejada totalmente de esa típica planta en cruz. Ahora su centro es una cúpula y unas cúpulas satélites, y vemos que esta construcción fue realizada entre el 1508 y 1607. Entonces empiezan a aparecer estas iglesias mucho más chicas, no por ello menos hermosas, en el Renacimiento, con una planta central. Vámonos ahora al mundo de la escultura. Estamos ante el David. Este es el David de Donatello. Este bronce fue finalizado en el año 1430 por este gran escultor. Podemos ver cómo el David tiene a sus pies la cabeza de Goliat, el gigante que derrotó
gracias a la onda que luego cortó su cabeza. Es realmente una representación hermosa, uno de los primeros bronces de los cuales se tiene conocimiento acerca de esta narración bíblica, y realmente vemos a un David bastante joven, casi adolescente, bellamente representado. Muy bien, estamos ante uno de los pintores emblemáticos del Renacimiento, se trata de Masaccio. Este artista vive entre 1401 y 1428. Se trata de El Tributo y narra el momento en el que Jesús con sus discípulos entra en Cafarnaún y les es pedido un tributo para el templo, y Jesús ordena a Pedro la pesca naturalmente de un pez en donde encontrará la moneda para el tributo. Entonces empiezan todos estos cuadros a complejizarse en cuanto a narrativa y en cuanto a producción. Vemos ya un acercamiento muy decidido de la perspectiva en las construcciones, que no dejan de ser, junto con los personajes, primordiales y protagonistas en los distintos cuadros. Estamos ante un cuadro de Fra Angelico, un fraile que dedicó también su vida a la pintura. Estamos ante la Anunciación, una pintura que todavía sigue siendo muy torpe en el manejo espacial. Podemos ver cómo estas líneas de fuga del espacio son ciertamente incoherentes, y por ejemplo la proporción humana que hay desde el primer plano hasta el segundo no coincide ciertamente con la realidad, pero estamos hablando de los acercamientos a esa pintura majestuosa que se desarrolló durante todo el Renacimiento. Este cuadro fue pintado en el año 1400